Iglesia Benecer, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga. El libro de Jueces, capítulo 7, versículos 1 en adelante, nos dice de la siguiente manera: Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, este contigo irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Una prueba de fe. La palabra probar en este contexto, en el cual hemos leído la palabra hoy, en el hebreo significa fundir. Es el trabajo de orfebrería que alguien realiza con metales y lo hace para limpiarlos de toda impureza, de toda escoria y de todo lo que pueda haber allí que impida hacer el trabajo de manera adecuada, de manera que quede resplandeciente y pueda presentarse como debe ser. La primera prueba que Gedeón tiene antes de experimentar la victoria en el campo de batalla es de fe y confianza en Dios. Es imperativo para Dios que Gedeón y el pueblo, el ejército que va a dar lucha contra los madianitas, aprendan a confiar absolutamente en Él. Y por eso el Señor va a tratar a Gedeón para llevarlo a que se declare absolutamente dependiente de Él. Esto nos lleva a recordar las palabras de un gran hombre, de un guerrero llamado David. Porque David en el Salmo 37, versículos 5 y 6, hablando desde lo más profundo de su corazón, en medio de sus luchas, en medio de sus batallas, expresó lo siguiente: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Gedeón no sabía el plan de Dios para enfrentar a Madián. De hecho, ese versículo 4 nos dice que Dios le sorprende cuando le dice: Gedeón, aún es mucho el pueblo.
El relato inicia diciéndonos que Gedeón y el pueblo se levantan temprano. Ha llegado la hora de ir a enfrentarse a los madianitas. Y ellos acamparon cerca de la fuente de Aarón. En la mente de Gedeón estaba la batalla contra Madián. No había lugar para aquel líder de Dios, para aquel hombre que Dios había levantado, había escogido y estaba tratando de manera tan singular, tan particular, como quizás con ningún otro en las Sagradas Escrituras podemos encontrar, con una paciencia absoluta, conociendo sus miedos y sus temores, y lo fue llevando como el buen Padre Celestial, paso a paso, sacándolo del lagar y llevándolo a un ministerio público para engrandecer el nombre del mismo Dios a través de Gedeón. Y este hombre en su mente veía su ejército, el ejército de 32,000 hombres, sabiendo que Madián, los amalecitas y los que se le habían unido, tenían un ejército de 135,000 soldados. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando vemos la superioridad del enemigo? ¿Qué hacemos cuando sabemos que libramos batallas y nos sentimos en algunos momentos inferiores? Pues mis hermanos, esto es lo que Dios está tratando y va a seguir tratando no solo con Gedeón, sino con el ejército. En la mente de Dios había un plan diferente. Y por ello el Señor irrumpe y le habla a Gedeón expresándole que lo que para Gedeón es una fortaleza, para Dios no lo es. Nosotros leemos, mis queridos hermanos, en el libro de Proverbios, el capítulo 16, las palabras de este hombre de Dios, de Salomón, cuando escribe este libro lleno de goticas de sabiduría y le habla al pueblo, le habla a quien él considera, le habla a todo el que pueda escucharle y le dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y entonces, una vez más, se afirma de boca de Salomón lo que David expresó en aquel salmo que leímos, en el Salmo 37. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Mis hermanos, este es un momento crucial. El ejército de Gedeón es ahora un problema para la batalla y para ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos nos sentimos seguros cuando hay una multitud, cuando tenemos la abundancia, cuando nuestra confianza muy seguramente está en lo que otros dicen. Pero Dios, mis queridos hermanos, conoce el corazón de los hombres del ejército de Israel y el Señor sabe que ellos son orgullosos. Y este pecado del orgullo es fatal ante la presencia del Señor. A veces cuestionamos duramente otro tipo de pecados. Nosotros señalamos el adulterio, señalamos la fornicación, cuestionamos fuertemente cualquier otro pecado, sea el pecado de la avaricia, pero cuando se trata del orgullo que es tan sutil y tan destructivo, a veces carecemos del discernimiento necesario para llevarlo ante la presencia del Señor y tratarlo. Pero recordemos que Dios conoce cada pensamiento, Dios conoce cada corazón, Dios sabe lo que hay en cada uno de nosotros y Dios sabía que había un ejército que necesitaba ser ministrado y que en el momento en que el Señor entregara a los madianitas en las manos de ellos, ellos se alabarían a sí mismos,
se apropiarían el crédito y no darían la gloria al Señor. Hermanos, qué importante lección estamos aprendiendo, porque una vez más enfatizamos que la gloria de los hombres es perecedera y la gloria del Señor es eterna, y la gloria de Dios es absolutamente para Él, y el Señor era el que iba a usar a Gedeón y a aquellos que estuviesen con el corazón fijo en el Señor, con el corazón enfocado en la obra de Dios y entendiendo que es el Señor el que hace todas las cosas. Quien piense que le puede ayudar a Dios a hacer la obra, se equivoca. Quien toma la victoria que el Señor le da para sí mismo y se alaba, mis queridos hermanos, está entrando en un terreno peligroso de robarle la gloria a Dios, y su gloria nadie se la roba. El profeta Isaías en el capítulo 55 nos dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Y los caminos de Dios y los caminos del hombre muchas veces no son iguales. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros también. La verdadera batalla en este momento en el que hemos leído la Escritura ahora es con el corazón de los soldados israelitas. Para el Señor hay demasiados hombres y pocos siervos, porque el siervo es el que hace lo que su Señor le dice. No todos estaban preparados para ir a la batalla. Necesitaban aprender la lección de humildad y de dependencia del Señor. Necesitaban aprender aquellas palabras que el evangelista Juan en el capítulo 15, versículo 5 de su evangelio dejó escritas cuando dijo: el Señor, que separados de Él nada podemos hacer. Mis hermanos, Dios implementa una estrategia inesperada para Gedeón y un trato para el ejército que se convierte en primer lugar en una prueba del valor. Luego, en segundo lugar, la prueba de obediencia. En tercer lugar, la prueba de la victoria. ¿Y cómo lo hace el Señor? El Señor reduce nuestros recursos como redujo los recursos de Gedeón, en los cuales estaba confiando, para que aprendamos a confiar en Él, como el único recurso que realmente tenemos. ¿Acaso no nos ha sucedido muchas veces a nosotros que en medio de nuestras pruebas y luchas nos hemos quedado sin apoyos? Apoyos humanos que se desbaratan, que se desvanecen y que en ocasiones los buscamos y no los encontramos porque no son lo que Dios quiere para que nosotros tengamos. Te apoyas en una muleta que se cae, que se quiebra, y tú dices, ¿qué está pasando? Y Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo, es que quiero que te apoyes en mí. El que carece de luz, que se apoye en Jehová su Dios. Hay una prueba de fe para el ejército, hay una prueba de fe para Gedeón. O confías y crees en lo que Dios te ha dicho, o la obra no se va a llevar a cabo, porque no es con ejércitos, no es con espadas, sino con el poder de Dios que se libran esas batallas. Mis queridos hermanos, las batallas de Dios siempre limitan las fuerzas humanas. No es la primera batalla que se registra en la Escritura donde Dios obra de manera sobrenatural y poderosa, con pocas fuerzas humanas y con mucho poder del cielo, con fuerzas espirituales, con hombres que le creyeron a Él y con su intervención sobrenatural que desbarata, que derrumba cualquier argumento humano, que derrumba cualquier estrategia humana y cualquier plan de las tinieblas contra el pueblo del Señor. El pueblo del Señor necesita conocer a Dios de rodillas.
Necesitas conocer al Dios que está en las Escrituras, donde está el registro de lo que Él hace y de donde esta palabra viva y eficaz tiene la voz cálida de Dios para exhortar, edificar y consolar. Aquí hay un hombre enfrentando una gran realidad, como tú y yo enfrentamos nuestras situaciones y realidades. Como tú y yo a veces nos vemos reducidos, y no por el hombre, sino por el mismo Dios en nuestras fuerzas, para que nosotros aprendamos que Él es Dios. Una prueba de fe en plenos momentos cuando se va a dar la batalla. Gedeón ha avanzado, está en un lugar, está listo para resistir o para atacar. Todavía él está en esa encrucijada, pero se escucha la voz de Dios. Esto es mucha gente para lo que yo quiero hacer. La prueba de fe es, en primer lugar, la prueba del valor. ¿Y por qué la prueba del valor? Bueno, no vamos a pensar que Dios habla por hablar, ni Dios habla solo para probarle la fe a este varón, sino que también Dios es un Dios de orden, y como Dios es un Dios de orden, entonces tiene un manual militar que los israelitas en algún momento desconocieron, pero que el Señor de una u otra manera le está diciendo esto a Gedeón. Miren, mis hermanos y amigos, el libro de Deuteronomio, que es un repaso de las leyes que el Señor le dio al pueblo de Israel y que Moisés las escribió, en el capítulo 20 aparece la ley sobre la guerra. Y en esta ley sobre la guerra, mis queridos, hay algo que es impresionante, que es muy interesante, y dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Y los oficiales hablarán al pueblo y diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Quién se ha despojado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volvieron los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. ¿Qué sucedió aquí? Uno de estos elementos, una de estas cosas que el Señor tenía en el manual de guerra, se dio en medio del pueblo. Los oficiales hablaban. Ahora aquí Dios es el que está haciendo oficial su voz a los oídos de Gedeón y le dice: el pueblo es mucho, y proclama a oídos del pueblo que el que tenga miedo que regrese a su casa. Y qué sorpresa la que se lleva Gedeón cuando ve, mis queridos hermanos, que de aquel ejército de 32,000 hombres que tenía, 22,000 se regresaron. Recordemos algo, que el miedo, el temor es contagioso. Y cuando hay una batalla,
la gente que no confía en el Señor, la gente que tiene miedo, la gente que empieza a hablar, porque cuando hay ese miedo, ese temor, la gente se expresa y se crea un pánico colectivo, pueden destruir los propósitos que vienen de parte del Señor. De ahí que el apóstol Pablo, para poder seguir hacia adelante con la obra, cuando le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, recuerda que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando Timoteo escuchó esto, créanme que esas palabras que venían del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para su vida, cuando él tiene que asumir una gran responsabilidad, le llegaron como anillo al dedo y le fortalecieron en lo más profundo de su alma. Mis hermanos, una cosa es temer al Señor para no pecar, y otra cosa es tener miedo para enfrentar las situaciones. Entonces quedaron 10, pero 10,000 personas, 10,000 hombres en el ejército. ¿Qué harías tú si estuvieras al frente de un pueblo y Dios permite que esa fortaleza para ti se va derrumbando porque no es la fortaleza que Dios quiere que tengas? Ahora quedan 10. Y de esos 10 hay un proceso de depuración. Dios los ve y dice: son muchos. Pero Señor, teníamos 32,000, ya se fueron 22,000. Sí, pero estos 10,000 son muchos. Y como son muchos, aquí hay gente que no está preparada. Porque quiero que aprendamos algo, y Dios quiere que aprendamos algo, que Él necesita hombres y mujeres que le creamos a Él. No es solamente que creamos en Dios, nuestras congregaciones están llenas de personas que creen en Dios, que han nacido de nuevo, que aman al Señor, pero que cuando escuchan la voz de Dios, cuando escuchan una promesa de Dios, mis hermanos, les cuesta creerle a Dios. Y yo he aprendido que cuando Dios habla, dice algo, Él lo va a hacer, así todo lo que esté a mi alrededor sea negativo, se vuelva difícil, se convierta en imposibilidades humanas. Si Dios habló, Él lo va a hacer. Si Él dijo, yo soy tu proveedor, Él va a proveer. Si Él dijo, no temas, yo estoy contigo, Él lo va a hacer. Cuando Dios, en medio de tantas luchas y dificultades, te dice, vive conforme a mi palabra, pues vivamos conforme a su palabra, porque los resultados los hemos de ver más adelante. Quizás tienes un esposo muy difícil y a ese esposo tú le has hablado de Cristo y tú ves que en medio de todo eso, él, en vez de aceptar lo que le dices de la palabra, puede estar hasta blasfemando contra el Señor, diciendo cosas, o tus hijos. Pero créeme y créele a Dios que cuando Él dice lo que Él quiere que tú hagas y tú le obedeces, y Él dice, es mucho este recurso humano, quiero que solamente, absolutamente hagas mi voluntad. Pues cuando hacemos su santa voluntad, cuando nosotros dejamos de ser voluntariosos para el mal y para la rebelión, cuando el miedo empieza a enfrentarse con la palabra del Señor, quiero que sepas y aprendas y vivas una etapa diferente, dice Dios, porque entonces verás al Todopoderoso obrar. Y entonces Dios le dice a Gedeón, llévalos al agua. Qué forma de trabajar, qué forma de actuar. Y el que doble sus rodillas para beber, ese lo pones aparte. Mira, no tenían quizás miedo, pero confiaban en sí mismos. Pusieron sus rostros en el agua y quitaron la mirada del enemigo. Los que se distraen, los que no se mantienen donde deben estar, no le sirven al Señor. Los que van de un lado para el otro. Si usted es de los que hoy está sirviendo al Señor, mañana está en otro sitio, en otro lugar o en el mundo. Si usted es de los que todo cuestiona, si usted es de los que a todo le encuentra un pero, usted en la batalla pierde. ¿Por qué? Porque quita su mirada del Señor y es vulnerable a cualquier acechanza
lanza del enemigo. Tenían sed, era normal. Se inclinaron, no se inclinaron, se arrodillaron para tomar el agua y beberla. Y no era lo que Dios iba a hacer. Dios va a tratar a aquellos cuyo carácter aún no está formado para la batalla. Esta gente no nos sirve. Entonces, ¿sabe cuánto fue el número de los que hicieron esto? 9,700 hombres. Entonces, quizás lo hicieron porque la presión del grupo es así. ¿No ha encontrado usted en su congregación, en su lugar de trabajo? Todos lo hacen de esta manera y van y se arrodillan para tomar el agua, miran su rostro en el agua, quitan la mirada de Dios, quitan la mirada del enemigo que está acechando de una y otra manera. Aquí está pasando eso. Entonces Dios decide y dice, váyanse a sus casas. Dios necesita hombres dedicados para la tarea, capaces de creer lo que Él les ha dicho, hombres que sean capaces, mis queridos hermanos, de tomar el agua inclinándose sin perder la mirada, llevarla a la boca con sus manos, beberla y que tengan una disciplina en su mente para la batalla. Si tú no te disciplinas con la palabra de Dios, si no tomas los recursos divinos para seguir enfrentando cada una de las circunstancias que nos toca vivir, entonces, mis queridos hermanos, cuando no hacemos eso, somos presa fácil para andar derrotados y tropezando día tras día. Si tú no tomas fuerza y no tienes en cuenta las disciplinas espirituales de la oración, del ayuno, de la vigilia, de la palabra, de la congregación, no estás preparado para estar en el campo de batalla y necesitas urgentemente ir al Señor y abrazarlo y decirle, perdóname, ayúdame, te estoy necesitando, separado de ti nada puedo hacer, hay una demanda, hay una exigencia, todos los días te levantas y hay que enfrentar la vida y la vida hay que enfrentarla de la mano del Señor para poder salir adelante. No te dejes derrumbar por la depresión, no te dejes derrumbar por el cansancio, no te dejes derrumbar por la fatiga, no dejes que el miedo te paralice, no dejes que ninguna de estas cosas hagan presa de ti y tómate de la mano del Señor. Una prueba de fe en la vida de Gedeón, que es una prueba de valor, y esa prueba de valor, mis queridos hermanos, también es en segundo lugar la prueba de la obediencia. ¿Sabes por qué es tan difícil obedecer? Porque nuestra naturaleza pecaminosa está habituada a hacer el mal. No estamos habituados a hacer bien las cosas, no estamos habituados a hacer las cosas en la forma en que el Señor quiere que nosotros la hagamos. Siempre tendemos, porque somos humanos, porque podemos estar ardiendo en las brasas del Espíritu Santo, pero el que piense estar firme, mire bien que no caiga. Mira, no te confíes en ti, confía en la palabra y ten siempre presto en tu corazón y en tu mente y en tu espíritu y en tu voluntad el que hay que obedecer lo que Dios dice. Cuando Gedeón pasa esta experiencia, entonces Dios le dice, levántate y desciende contra el campamento, ve allá, quiero que estés ahí, quiero que veas lo que vas a escuchar y vas a ver allí cosas que te van a ayudar para la batalla, hermano mío. Cuando esto sucede, le dice el Señor, estos 300 son los que yo necesito, estos 300 son los que tú necesitas, levántate y desciende al campamento. ¿A cuál campamento? Al campamento de Madián, donde están los enemigos. Si Dios te habla, te da una palabra y te envía al territorio de los enemigos, no temas en ir. Sé prudente, pero obedece la voz de Dios. Y él fue y le dijo el Señor, si tienes temor de ir tú solo, baja con tu siervo Fura. Ve con él, que él te acompañe, que haya testimonio y que tú también veas al lado de él todo lo que yo te voy a mostrar.
Mis hermanos, es impresionante la manera como Dios va moviendo todas las cosas. No se queda quieto y le da una promesa. Quiero que vayas. ¿Sabe por qué quiero que vayas? Quiero que vayas allá porque quiero que tú te des cuenta que he entregado en tus manos a los madianitas. No han salido a la batalla. Pero ya Dios le dice, quiero que vayas y te des cuenta que los tienes ahí, son tuyos ya. Qué Dios tan especial, qué Dios tan maravilloso, hermano mío. Y cuando él llega a ese lugar, Dios también le va hablando en el versículo 11 y le dice, y oirás lo que ellos hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. En otra versión dice, tus manos serán fortalecidas. Hay un problema cuando tenemos una situación y es que muchos de nosotros nos imaginamos la situación y nos imaginamos la forma como la otra persona puede venir contra nosotros. Y cuando usted se imagina eso, es posible que lo esté haciendo porque haya descartado a Dios de esta batalla que estás librando. Y a veces, diciendo de labios que tenemos a Dios batallando por nosotros, podemos caer en esa tentación de pensar que nuestro enemigo es más fuerte que nosotros. Pero mi hermano, si está Dios delante de nosotros, todos nuestros enemigos y todas nuestras batallas son debilitadas por el poder de Dios. Aquí hay algo que es maravilloso y es que el Señor lo envía para que escuche lo que ellos están haciendo y lo que ellos están hablando. Y cuando este hombre llega al campamento de Madián, los encuentra y son numerosos los hombres que están allí. La Biblia nos habla que eran como langostas. Tiene que ser un ejército increíblemente grande a los ojos de él. Y él, el pueblo, también tenía aquel pueblo numerosos camellos. Y el tener numerosos camellos nos da a nosotros una idea de lo que Dios va a hacer. Porque el camello es un animal que fácilmente se espanta. Y al espantarse, corre desbocadamente. Y él obedece, hermanos míos, para luego, en tercer lugar, Dios mostrarnos la prueba de la victoria a Gedeón y a nosotros, porque llega un momento extraordinario cuando él empieza a escuchar y se da cuenta que Dios se ha revelado también a Madián. Porque a veces pensamos que Dios solamente nos habla a nosotros como pueblo, y es verdad, el pueblo de Dios tiene ese privilegio. Pero llega un momento en que el Señor también habla al enemigo que se haya levantado contra el pueblo, a los madianitas, y les va dando a entender que la batalla que ellos libran es una batalla que está perdida porque no se han metido con Gedeón, sino con el pueblo del Señor. No pensemos que el Señor nos deja solos. El Señor está obrando. Gedeón, yo quiero que tú te des cuenta cómo estoy obrando. Y entonces él llega y encuentra que hay dos personas que han tenido un diálogo o están dialogando, y el uno le dice al otro, he tenido un sueño. ¿Cómo les parece que Dios le está hablando a los enemigos del pueblo y les dice a uno de ellos, he tenido un sueño? Y cuando empieza a contar el sueño, mis queridos hermanos, habla de un pan de cebada que venía rodando y que ese pan de cebada caía en el campamento y lo destruía. Es decir, mis queridos hermanos, Madián es destruido por lo que ellos habían robado, que era la cebada, que era el grano que el pueblo del Señor guardaba. Y entonces el otro hombre le dice a su amigo que ha tenido el sueño,
esto no es otra cosa, sino que Dios ha entregado en manos de Gedeón al pueblo de Madián, a todo su ejército, y que vamos a ser destruidos por el mismo Dios del cielo. Eso es lo que está pasando. Tenemos y tememos a nuestros enemigos porque no sabemos qué hay en ellos, mis queridos, y esto es algo bien interesante, ¿sabe? Del hambre a ser vistos como aquel pan de cebada que destruye al enemigo. En el rescoldo de nuestra mente debe estar claro que Dios ya está obrando en nuestras vidas y en la vida de aquellos que están en contra nuestra. Dios ha instilado un espíritu de temor en Madián. Ese miedo que venía contra Israel cada vez que veía a los madianitas llegar a su territorio a robarles todo, ahora los de Madián lo están sintiendo en su corazón. Mis hermanos, no es cosa fácil cuando ya el temor de Dios cae sobre los pueblos, cuando el miedo de Dios cae sobre aquellos que han levantado su mano para destruir a su pueblo. El nombre de Gedeón estaba ahora en la mente de Madián. Antes los miraban con menosprecio. Antes los atacaban sin ninguna compasión, sin ningún tipo de reparo. Pero ahora es el nombre de Gedeón el que está en la mente de Madián, y para ellos Gedeón se ha convertido en un verdadero aguijón, en un verdadero problema. Ellos saben que ya no pueden hacer todo lo que quieren. Hay alguien que se les ha atravesado en el camino, y ese alguien es Gedeón, que Dios lo atravesó en el camino para liberar a Israel, restaurar su tierra, su economía, su libertad, su culto, su presencia y todo lo que conlleva el hecho de ser hijos de Dios, de ser el pueblo escogido por Dios, de haber sido ese pueblo de testimonio, de renombre en medio de las naciones. Ahora todo eso va a ser restituido, y cuando eso va a ser restituido, mis queridos hermanos, nosotros lo que podemos hacer y lo que debemos hacer siempre es lo que hizo este hombre, preparándose ya no solo para la batalla, sino para la victoria. Entonces él escucha y se da cuenta de lo que hay, y ya está seguro plenamente, y sale un momento, sale de allí, y ¿qué dice la Escritura? Se inclinó y adoró al Dios vivo y verdadero. Y es lo que el pueblo del Señor hace, teniendo la seguridad que el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Nos inclinamos y le adoramos porque Él es Dios vivo y verdadero. Nos inclinamos y le adoramos cuando nuestra economía es restaurada, cuando nuestras relaciones son restauradas, cuando ya hemos escuchado que el temor del Señor ha caído sobre los demás. Entonces nosotros, mis queridos hermanos, no nos queda sino adorar al Dios vivo y verdadero, por Él, que Él es el que pelea nuestras batallas. En más de una ocasión Dios ha expresado que Él es el que sale, que Él es el que está ahí al frente, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos bendice. Organizó entonces este hombre el grupo de 300 hombres en 3 escuadrones de 100 hombres. Y miremos las armas de guerra que utilizó. Yo no sé, en una batalla contra las fuerzas del mal, ¿qué armas de guerra utiliza usted? Cuando vienen tantas cosas sobre su vida, no sé si usted es un cristiano carnal o es una persona que utiliza las armas de la palabra, pero aquí este hombre nos enseña que utilizó unas trompetas, las trompetas que habían sacado para ir ellos alabando y glorificando al Señor. Y no solamente eso, sino también para gritar y decir por el nombre del Señor y el nombre de Gedeón. Gedeón en la mente de los madianitas, tremendo. Entonces, mis hermanos, aquí llevaban también unas vasijas para romperlas. Y llevaban antorchas encendidas y algo especial, la voz de ellos para levantarla en alto y proclamar que el Señor es fiel. Y entonces cuando ellos hacen esto, mis queridos hermanos, están los madianitas en el campo de batalla, y ellos no sabían que el Señor
les iba a sorprender de esta manera. Ya algunos sabían, ya el Señor se había revelado a los enemigos, ya el Señor les había mostrado que iban a ser destruidos, pero ahora viene el elemento sorpresa. En las horas de la madrugada, cuando están muchos de ellos acostados, escuchan sonar las trompetas y se quebraron los cántaros. Tuvo que haber sido un estripicio tremendo y seguramente los camellos empezaron a moverse de un lado para otro y cada quien estuvo en su lugar de los israelitas, es decir, firmeza en la batalla. Usted no se puede mover del lugar que el Señor le ha entregado, donde Dios le ha ubicado, a menos que Dios se lo diga. Aquí Gedeón los había establecido, ese era el lugar, firmes en esa batalla. Mis queridos, la Escritura nos dice que este pueblo de Madián y sus amigos salieron corriendo y gritaban mientras huían. Es así como Dios obra, y cada uno puso la espada del uno contra el otro y se fueron matando. E Israel salió en persecución de los enemigos. Y así Dios obró contra los madianitas hasta que fueron capturados los reyes y fueron llevados a la presencia del mismo Gedeón. Mis hermanos, concluimos diciendo que Dios prueba nuestra fe para mostrarnos su gran amor y su poder en medio de las dificultades, para que aprendamos a depender de Él en todos los aspectos de nuestras vidas. Que Dios te bendiga y te guarde, y que esas pruebas de fe nos enseñen que solo en Él podemos confiar y estamos seguros. Que Dios te guarde. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por lo que hoy hemos podido transmitirle a los hermanos, a los amigos. Te pedimos que nos lleves de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Que cada día sea un día de gran aprendizaje. Señor, gracias por aquellos que no te conocen. Los bendecimos y te pedimos que todo aquel que se encuentra viviendo esos momentos difíciles de su vida puedan ser ayudados por ti, puedan ser bendecidos por ti. Te damos muchas gracias. Te pedimos que los que no te conocen también te conozcan y vengan al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde.